Muy buenas noches. La constituyente que propone el presidente Petro es un globo que le puede salir muy caro al jefe del Estado, como dice hoy la silla vacía. Es un globo que va dirigido ¿a qué? Es una cortina de humo, es un desafío al establecimiento. ¿Cómo se puede interpretar que el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras le haya cogido la caña a la propuesta del presidente Petro? Ese es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol, ahora el canal digital de Noticias Caracol. Saludo de inmediato a mis compañeros, a mis amigos, a mis invitados hoy. Camilo Granada, experto, consultor y analista de la situación de este país. Camilo, ¿cómo vamos? Roberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias. Y esta trivia es buenísima con usted y con mi siguiente invitado. Deme un titular de todo esto. Uy, esa es una trivia jodida. Pero hágale. No, yo diría, el titular es ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Don Pedro Viveros, analista y amigo de Noticias Caracol y de Blue Radio, ¿cómo vamos? Un saludo especial, Juan Roberto. Muy a amable. usted y a Camilo y a todos los televidentes. Tenemos ahí un problema con la imagen, pero... Ah, no, ya lo veo. ¿Me da su titular? Se queda pensando, está bueno. Es que está bueno para arrancar distinto. Deme un titular de todo esto. ¿La cara lo dice todo o qué? Pedro, ¿nos escucha? Ahí no te oigo nada. No, tiene ahí una pequeña dificultad, pero quedó corchado. Camilo, antes de arrancar, y voy a compartir con usted, con Pedro, mientras mejora su comunicación, digamos, el elemento nuevo de hoy en torno a este novelón y a este globo y a esta cortina de humo, como la han calificado muchos, la propuesta del presidente Petro. Acaba de publicar en sus redes sociales el presidente, el jefe del Estado, el siguiente trino en su cuenta en X, en la red social. Ya lo van a ver en pantalla para que ustedes lo vean. Es un video que tiene el siguiente post. Dice: en Ayapel, Córdoba, en modo constituyente. Y es, como ustedes lo ven en pantalla, una danza y un coliseo atiborrado de personas en este recorrido que está haciendo el jefe del Estado en lo que llama el gobierno en las regiones y el gobierno en el pueblo. Ahora sí, Camilo, viendo estas imágenes y esta nueva, digamos, pronunciamiento del jefe del Estado sobre este tema, hoy, tantos, 3 días después, 4 días después, ¿qué puede uno colegir de lo que está diciendo? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está...? No, la trampa no. Dejémoslo en el truco de todo esto que se está cocinando en torno a esa propuesta de la famosa constituyente. Pues yo creo que el presidente Juan Roberto está tratando de mover, sí es cierto, la bolita y de cambiar la dinámica del juego. Queda claro que el presidente en la cancha de la gestión gubernamental está fracasando, no le está yendo bien, va perdiendo por goleada. No le están saliendo las cosas en el Congreso, las reformas están paradas, el orden público está frenado, los intentos de avance en materia de la paz total no cogen tracción. Tuvo que suspender el cese al fuego con el Estado Mayor Conjunto de las FARC en varias regiones. Entonces, hay una situación y pues obviamente los problemas de corrupción y de escándalos en el gobierno están creciendo. Entonces él decide cambiar la cancha. Dice, no, ya no vamos a jugar fútbol porque ahí voy perdiendo 6-0. Vamos a jugar, no sé, tejo. Entonces vamos a ver quién explota la mecha primero. Y él explota la mecha jugando con la idea de la constituyente. Entonces, no se puede echar para atrás, aunque sabe que no tiene camino real para eso, pero va a seguir insistiendo en esta temática, tratando de aludir a su conexión fundamental con el pueblo y él como gran representante del pueblo colombiano para, insisto, cambiar la discusión no de los resultados y de su capacidad de gobierno y de hacer las transformaciones que prometió, sino a abrir una nueva cancha. Y yo creo que ese es
la esencia del juego del presidente. Si le sale, pues seguirá adelante con eso. Si no, pues mantendrá el discurso durante un tiempo y le servirá para iniciar un proceso de movilización social que él aspira se convierta en una reafirmación del pacto histórico y de su movimiento político más allá del 26. Sí, me dicen si ya tenemos de nuevo la comunicación con Pedro. Pedro, ¿me escuchas ahí? Sí. No, tiene dificultades. Ya vamos con Pedro Camilo. Sí, es que tiene dificultades este bendito demonio de las señales y eso que ya tenemos 5G. ¿Qué tal que no era 5G? Camilo, voy a compartir con usted, con nuestros televidentes, la declaración de hoy del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que sin duda es la noticia política de hoy, el desarrollo de esta novela de la que usted nos mencionaba. Habló con Néstor Morales, el director de Mañanas Blue, y esto dijo sobre la propuesta del presidente. ¿Cómo le suena a usted, cómo le parece la idea del presidente Petro de una asamblea constituyente? Pues a mí me parece magnífica. Yo apoyaría esa propuesta. No creo que, como algunos medios lo han dicho, todos los sectores estén en contra de esta propuesta. Yo sí participo de la misma. No más chantajes, no más amenazas, no vamos a seguir agonizando a cuentagotas, sector por sector. No queremos permitir que el orden público se siga deteriorando y yo apoyaría decididamente que se presente un proyecto de ley al Congreso, que sea aprobado tanto en Cámara como en Senado. Y si logramos abrirle paso a un consenso político, difícilmente, creo, la Corte Constitucional podría oponerse a eso. Y qué bueno que en un par de meses estemos convocando para elegir a los nuevos constituyentes. Es que yo creo que el país va... Bueno, en tono de ironía lo tomo yo, pero más que de ironía, de desafío político, y yo no sé, Camilo, quiero tu opinión para que la compartamos con los televidentes y con los que nos ven a esta hora, y es que estamos hablando, sabe que mi impresión me queda, y comparto un poco con el artículo de La silla vacía de Juanita León hoy sobre el tema, de que es un globo que puede salir caro, pero ya tanto el presidente Petro como ahora el vicepresidente Vargas Lleras entraron en campaña, en modo campaña, pero muy temprano, Camilo. Es decir, es que estamos hablando de un poco más de 2 años para la campaña presidencial, pero es como mostrándose los dientes. Pues yo creo que es un poco más, Juan Roberto, porque creo que lo que está haciendo el ex vicepresidente Germán Vargas es una movida digamos, audaz, hasta cierto modo valiente, que es decir, no vamos a seguir intimidados por los anuncios del presidente, sino volvamos a las urnas, y él está seguro, el expresidente, el ex vicepresidente Vargas, que en la coyuntura actual, con los niveles de popularidad del gobierno, ya casi 2 años el desgaste propio de cualquier gobierno y en particular de este, los resultados electorales no serían buenos para el movimiento de izquierda que apoya al presidente de la República y que por lo tanto esa convocatoria de una constituyente sería una oportunidad para definitivamente poner en el congelador o casi que matar toda iniciativa reformista del gobierno y por el contrario tomar el control de la agenda de reformas en manos de una asamblea constituyente que seguramente en los cálculos del vicepresidente sería mucho más cercana a sus propias visiones y propuestas que a las del presidente. Entonces, creo que ese es como el juego, es decirle, aquí le paramos el macho, pues, en una cosa un poco de desafío, de duelo, de tipo del lejano oeste, a ver, midámonos las fuerzas, a ver quién tiene más fuerza, y creo que esa es la gran apuesta de Germán Vargas, es poner contra la pared al presidente y decir, ok,
deje de echar globos y actuemos y mirámonos otra vez en las urnas y apostando a que va a salir derrotado. Lo que pasa es que yo creo que a ese juego los que salimos perdiendo somos todos los No, pues colombianos, claro. la economía, la sociedad, las reformas que se requieren quedan todas en el congelador y ese es abrir una caja de Pandora absoluta porque aun si se acotara la agenda de esa asamblea constituyente como se plantea, como lo ha planteado tanto el presidente como el ex vicepresidente, pues la constituyente del 91 nos recuerda que la agenda acotada, la asamblea constituyente del 91 decidió saltársela por la faja, diciendo no, nosotros somos omnímodos y vamos a hacer Sí. una nueva constitución completa y de ahí surgió la constitución del 91. Ese tal vez es uno de los grandes riesgos. Ya retomamos la comunicación con Pedro. Pedro, ¿nos escuchas? ¿Ahora sí? Sí, señor, perfecto. Ahora sí, sí, es que este 5G es una maravilla. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Pedro, hablábamos con Camilo de esto y hablábamos al comienzo como una trivia, un titular, pero ya vamos adelantaditos en la tarea. Es esta bravuconada entre dos grandes antagonistas de la política hoy, como son el presidente Petro y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, decía Camilo, pues puede abrir una caja de Pandora muy peligrosa y pueden estarse mostrando los dientes, pero también metiendo al país, tal vez se lo leía Juan Carlos Echeverry, el exministro de Hacienda, diciendo eso, diciendo, la última bravuconada que yo recuerdo, dijo hoy Juan Carlos Echeverry, fue nada más y nada menos que el Brexit en Inglaterra, cuando dijo David Cameron cogiéndole la caña a Boris Johnson y miren lo que terminamos. Puede pasar algo similar, caer en ese hoyo profundo de una incertidumbre en esta mostrada de dientes entre estos dos contrincantes del cuadrilátero político nacional, Pedro. Juan Roberto, mire, yo recuerdo algo que pasó en 1999 y en estas horas he estado pensando en eso. El presidente Andrés Pastrana decidió cerrar el Parlamento. Yo no sé si usted se acuerde. Y horas después Horacio Serpa hizo en Palmira Valle, tal vez, una manifestación donde dijo, pues si se va el Congreso, también se va el presidente. Eso fue un momento crítico porque Pastrana estaba muy mal en la popularidad con un gobierno pues que no daba pie con bola y la oposición estaba muy fuerte. ¿Sabe qué ocurrió después, Juan Roberto? De acuerdo para que un liberal entrara al gobierno de Juan Manuel Santos y cesaran las refriegas. Entró Juan Manuel Santos como ministro de Hacienda y de una crisis terminó dándose una solución. Yo no estoy diciendo con esto que sea lo mismo, trato es de retrotraer un ejemplo de una crisis similar donde un presidente se la jugó para cerrar una rama del poder público y la respuesta de la oposición no fue bravuconada, sino decir, bueno, pues entonces nos vamos todos para la calle. Y ese escenario sirvió para que el presidente Pastrana retirara su propuesta, Serpa y el Partido Liberal también, entrara el presidente Juan Manuel Santos a ser ministro y comenzaran a tramitarse unas leyes de una crisis económica que había enorme en el país. Por eso yo le repito, de pronto no es lo mismo, pero a veces hay unas gripas, Juan Roberto, que se curan con una neumonía. De pronto esto puede terminar dándonos espacio para resolver unos problemas que necesita el país. Con esa analogía, el problema es que uno se muere de neumonía. El problema es ese. Y en un país como este, Ave María. ¿Ah? Es muy complicado. Hay unas gripas que se curan con una neumonía, te lo aseguro. Bueno, mire, y siguiendo con esa analogía, he citado muchas veces porque tal vez de todo lo que he visto en estos días, y esto es una posición muy personal, de los análisis más sensatos, repito, es el que hace Juanita León hoy en La Silla Vacía, donde dice que este es un globo muy caro. Y ella menciona fuentes que logró encontrar en el gobierno y quiero la opinión de ustedes dos sobre lo siguiente. Ella dice que habló con varios funcionarios que por supuesto no le dan el nombre, pero le aseguran al interior del gobierno que Petro está prácticamente tirando la toalla frente al futuro de sus reformas en el Congreso. Y dicen, y quiero su opinión, el presidente está convencido de que no necesita el Congreso para sacar adelante sus iniciativas claves. ¿Eso puede ser tan así? Estamos viendo un presidente ya tan convencido de que por el lado del Congreso no es y quiere de todas maneras ganar en río revuelto, Camilo. Bueno, yo creo que lo hablábamos hace un momento, la coyuntura política para el presidente en cuanto a sus reformas es crítica. Y entonces
dado que el famoso acuerdo nacional con el cual nos emocionó, nos dio esperanza durante 1 año y medio de su gobierno, nunca se llevó a cabo, pues eso se está viendo en el Congreso y ninguna de las reformas se está pudiendo concertar. El presidente insiste en que la concertación es una adhesión al proyecto gubernamental, más no una reforma concertada realmente, no un consenso, no un encuentro de posiciones divergentes alrededor de algunos puntos centrales, sino la adhesión a lo que dice el gobierno o si no nada. Entonces, en ese frente, pues el presidente claramente tiene que estar pensando en que tiene que ir tachando de su lista de cosas por hacer, pasar reformas por el Congreso. Le queda la opción efectivamente de hacer una serie de reformas por vía administrativa, por vía reglamentaria, decretos, lo puede hacer en muchos aspectos en el tema de salud, lo podría hacer en temas de salud, de educación, perdón, en el tema de pensiones no, en el tema laboral tampoco. Pero en esos dos frentes, de educación y salud, podría hacer muchas cosas. En el tema de la reforma agraria tiene todas las herramientas para hacerlo, pero esta nueva avenida, este cambio de cancha, como le decía yo hace un momento, nos lleva a pensar que él no quiere renunciar a su ímpetu reformista y de casi que de revolucionario y darle un cambio absoluto a las instituciones colombianas sería su mejor legado en su opinión y en principio no pasaría ya por el Congreso. Pasa por un cuerpo legislativo que él tampoco va a controlar, pues un cuerpo en este caso constituyente, pero él espera que así como Germán Vargas está esperando que la elección de los constituyentes le den una mayoría a él, pues Petro espera que la constituyente le dé las mayorías que no tiene el Congreso. Mire, Pedro, sobre esto mismo, dos ministros con los que hablé hoy, y advierto que no fue el que estuvo esta mañana en Noticias Caracol, para no meterlo en el lío, porque además no es verdad. Que esta mañana estuvo el ministro de Salud aquí en el estudio, hablando largo sobre la reforma a la salud. Pero dos ministros me dijeron hoy lo siguiente, para hilar lo que viene diciendo Camilo y lo que plantea Juanita en la silla vacía, y quiero su opinión. Me dicen, mire, eso que dice Camilo, me dijeron, el presidente tiene claro que puede hacer reformas sin necesidad de que pasen por el Congreso. Vía decreto, puede reformar temas de educación, como bien plantea Camilo, en el mismo tema de la salud, en temas políticos, y lo quiere hacer de doble manera. Lo va a terminar haciendo, dice, y más encima, desprestigiando al Congreso y a la clase política, diciendo, no me dejaron hacer las reformas y yo tuve que hacerlas por mi lado. Pero ahí viene lo que plantea también Juanita en su artículo de hoy sobre esta convocatoria a la constituyente, y dice, y además quiere agitar la calle. Es lo que llamaría a alguien todas las formas de lucha, en este caso política. Pero es que Petro es un presidente rupturista en la manera de hacer política. No hemos experimentado nunca un gobierno de izquierda ni un estilo de hacer política como la del presidente Petro. Él nunca va a dejar de hacer este tipo de, digamos, de espacios políticos que le generan réditos, sobre todo al sector que lo sigue y que él evangeliza. Entonces yo creo que ahí eso no va a cambiar y lo va a hacer de manera repetida y permanente, porque entre otras cosas es la forma en la que hoy se hace política, gústenos o no. La época en la que salía un señor como el expresidente Barco, con un partido detrás a ganar las elecciones de manera abrumadora, eso ya pasó, aquí y en el mundo. Entonces yo creo que el presidente Petro hace su política porque sabe que tiene que hacerla, o si no, pues sus huestes, que son muy fuertes de activistas, pues se quedarían quietos, se dormirían y no terminarían votando por él. Y por el otro lado, pues yo creo que él hace rato que viene haciendo movimientos en ese sentido. Mire, Juan Roberto, él ha dicho que va a hacer los CAPS, que va a pagar las deudas como quiere, ya se apoderó de la 9 EPS, que es la EPS más grande que hay en Colombia, y desde ahí él puede hacer perfectamente la reforma que él quiere en materia de salud, fortaleciendo una entidad tan importante como esa, como la prestadora de salud más grande del país. Ahí puso una persona de su línea, del gobierno, y está entrando a capitalizar esa EPS que le puede terminar dando las mayorías al gobierno. Y ahí puede hacer perfectamente la reforma. Pero lo que Petro no va a dejar de hacer nunca, creo yo, es de activar la política
con diferentes ideas. Hoy, por ejemplo, dijo que iba a meter a Mancuso a la Casa de Nariño. Esa es una perla que vamos a comenzar a debatirla seguramente después de que se duerma la idea de la constituyente, porque ese es otro de los temas que el presidente acostumbra a hacer, porque esa es la forma en la que se hace política hoy en día, gústenos o no, Juan Roberto. Y ahí viene un tema que va a ser un termómetro, Camilo, clave, porque puede que el presidente tenga esa intención de decir legislo, entre comillas, por vía administrativa, por llamarlo de alguna manera, y hago las reformas gobernando, pero el tema es que la ejecución no pareciera ser el fuerte del presidente ni de su gobierno. Claro, ese es parte del problema que ha tenido el presidente en estos casi 2 años. Es que buena parte de las cosas que ha lanzado se le han quedado a medias. Fíjese cómo nos sorprendió a nosotros al principio del gobierno cuando el presidente anunció con la FORI y con Fedegan que iban a hacer una compra de tierras masiva para adelantar la reforma agraria. ¿Qué pasó con eso? Pues no se han comprado muy pocas hectáreas, si es que se ha comprado alguna. Entonces, hay una incapacidad de ejecución del gobierno que es muy grande y el tiempo también se agota en ese espacio. Entonces, yo sí creo que la capacidad de regular y de legislar por decreto, como usted lo señala, existe y lo hemos hablado en salud, en educación, se pueden hacer muchas cosas. La pregunta es si el gobierno tiene la capacidad para obedecer sus propios decretos y cumplir sus propios decretos. Y ahí creo que hay un problema. Pero yo quiero volver sobre lo que decía usted señalando el editorial de Juanita León en La Silla Vacía. Yo sí creo que efectivamente el presidente sigue viendo en la movilización social, a pesar de que no ha tenido éxito tampoco en ese frente recientemente, su única esperanza. Y creo que lo que él está viendo es que a la gente no se le moviliza para salir a decir viva el gobierno, viva el presidente, el gobierno lo está haciendo todo bien porque no está pasando, pero en cambio sí se puede movilizar frente a una posible elección, frente a una nueva decisión específica y concreta que trasciende salir con unas banderas a la calle y significa ir a votar por unos candidatos, por un proyecto y mantener las bases movilizadas vía una elección es mucho más poderoso que un llamado a que vayan a aplaudir a la Plaza de Nariño, a la Plaza de Bolívar, perdón. Mire, y hay otro tema y clave en el trasfondo, y yo no sé si eso es muy fatalista, y se lo juro que yo no quiero plantear esto como una ruptura institucional. El presidente había dicho en campaña ni de fundas, bueno, lo dijo en el debate de Caracol el año antepasado, dijo ni de fundas le jalo a una constituyente. Lo dijo en el 2018 en la campaña que perdió con Duque, en la famosa tabla con Mocus, ni de fundas convoca una asamblea constituyente. Y eso ha servido para quienes son estos jinetes del apocalipsis, pero pueden también tener algo de razón, pues porque no tendría mucho de fondo la palabra del jefe del Estado en sus promesas, y es el tema de la reelección y el de perpetuarse en el poder. Incluso dicen que así empezó Chávez. Pedro, su opinión de este temor que tiene mucha gente, y se lo digo, ¿sabe por qué? Porque si uno se sube a un taxi, es lo primero que le preguntan. Si uno se sube al ascensor del conjunto, es lo primero que le preguntan. La semana pasada estaba en la asamblea de los copropietarios del edificio y mientras todo el mundo adelante hablaba de las bombas de agua, de la cuota extraordinaria, atrás me hacían fila a decirme, bueno, ¿y este hombre qué? ¿Va a buscar romper digamos, la estructura institucional para quedarse? Pedro. Juan Roberto, venga, le cuento lo que yo veo. Lo de Chávez ocurrió hace 25 años. Yo creo que todo el continente y los países cercanos ya sabemos lo que pasa cuando alguien intenta hacer esa operación. Cuando Chávez lo hizo era una novedad, hoy ya no es una novedad. Creo que todas las defensas del cuerpo democrático de este país sabe que eso en un país como Colombia es muy difícil que se logre, a no ser de que tenga, repito, el cauce institucional para lograrlo. Yo no lo veo, no le veo la fuerza política al presidente para sacar adelante una constituyente en el Parlamento y tampoco en la votación. Entonces yo sinceramente, de esos, digamos, llamados apocalípticos que Petro va a ser un Chávez, no veo que eso sea una novedad. Ya eso, digamos, es un discurso que todo el mundo conoce las consecuencias, y también creo yo
que ya este país tiene unos seguros internos en materia democrática para evitar que eso ocurra. Pero por otro lado, déjenme decirle lo siguiente, Juan Roberto, en las últimas encuestas, el presidente Petro recuperó unos puntos de favorabilidad. Él había perdido la base, él estaba en 25% en diciembre pasado y volvió al 33%. A mí no me cabe duda que eso es un indicador que el presidente quiere continuar fortaleciendo políticamente su sector, y eso es válido en una democracia. Cualquier presidente, el expresidente Uribe lo hizo por medio de 2 años, de 2 gobiernos, el expresidente Santos también. Todo eso es legítimo dentro del cauce constitucional, pero lo que no podemos desconocer es que el presidente Petro quiera fortalecer su sector político. De ese diciembre a hoy volvió al 30-33%. Y ahora, Juan Roberto, acaba de llegar al gobierno Alexander López, Gustavo Bolívar, el señor Castillo. Esos señores son operadores políticos dentro del sistema público de Colombia. ¿Para qué? Para que esos recursos que no se han invertido se comiencen a invertir. ¿En qué sectores? Pues en los que el presidente quiere gobernar. Entonces usted me pregunta, ¿qué es lo que quiere hacer Petro? Fortalecer su sector político. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la política y por medio de las acciones rupturistas, que es lo que le ha dado réditos políticos al presidente Gustavo Petro, Juan Roberto. Camilo, ese fantasma, ¿qué tan cercano, qué tan lejano, qué tan fuerte, qué tan débil lo ve? Pues yo creo que siempre es bueno hacer esas comparaciones, pero al mismo tiempo hay que ser riguroso en las mismas. El presidente Chávez, cuando llegó, lanzó su constituyente. Primero que todo, llegó en medio de un desprestigio tremendo de toda la clase política. Claro, uno podría decir, se parece a lo que estábamos viendo en Colombia en el 22, cuando la segunda vuelta terminan Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, ambos de ruptura. Pero la coyuntura política, económica de Venezuela en el 98, final del 98, cuando eligen a Chávez, es muy distinta. Segundo, él gana con una mayoría realmente abrumadora, cosa que no tuvo Gustavo Petro. Tercero, él lanzó su constituyente justo inmediatamente después de su llegada al poder. En el 99 lanza su constituyente, habiendo llegado en diciembre del 98 a la presidencia. Las coyunturas políticas son muy distintas. Si miramos los casos en América Latina en que se han hecho ese tipo de cambios constitucionales, lo mismo pasó en Ecuador, se hizo justo a la llegada al poder del mandatario con una gran popularidad y con una ola de apoyo político que le permitía garantizar las mayorías en esas asambleas constituyentes o en esas reformas constitucionales. No es el caso actualmente del gobierno. Entonces, claro, Pedro tiene razón. El presidente ha subido, digamos que está otra vez en su plata de 30%, 32%, que es lo que históricamente ha tenido, salvo al momento de su arranque de la corta luna de miel que tuvo en el país, que llegó al 55% de aprobación. Pero con 30% no se obtienen mayorías para cambiar una constitución como lo quiere. Entonces, yo sí creo que el presidente, y coincido también con Pedro, el presidente quiere fortalecer su proyecto político, tiene todo el derecho, es legítimo que así lo haga, y también estoy de acuerdo que la forma de hacerlo, recogiendo lo que dijo Pedro, es con la chequera del Estado en manos de operadores políticos en puestos claves, y por otro lado, la agitación electoral para movilizar a la gente no con un propósito concreto, votar por algo. Y creo que eso es legítimo. Vamos a ver si la constituyente se desinfla, como muy probablemente va a pasar, pues vamos a ver si la gasolina le alcanza para llegar al 26 con un panorama político distinto que le permitiera mantener o garantizar la continuidad de su proyecto político más allá de su mandato. Pero yo no veo forma de que el presidente se mantenga por fuera pues más allá del 26, a menos de que lograra pasar la constituyente, tener la mayoría en la constituyente y que la constituyente aprobara la reelección presidencial inmediata y todo esto pasara a tiempo para que él pudiera ser candidato y tener además la fuerza para hacerse elegir. Me parecen demasiadas condiciones. Me quedo para el cierre con 2 reflexiones. La primera, siempre es bueno tener amigos sensatos
que compartan con los televidentes estos juicios de valor. ¿Dónde está la bolita? Fue el titular de Camilo. Me encantó. Y este cierre también me gustó mucho. Vamos a ver si le alcanza la gasolina hasta el 26. Y me quedo con la frase de Pedro lapidaria de que una neumonía termina curando una gripa. No. Con esas frases y con esas reflexiones me voy. Camilo, de verdad un gusto. Pedro, como siempre, un gusto. De verdad, muy Roberto, queridos muchas por gracias. habernos acompañado. A ustedes muy queridos. Saludo a Y Camilo y ustedes muchas gracias por la invitación. muy Juan amables. Roberto. Pedro, gracias. Sí, noche de reflexiones aquí en Sala de Prensa de Caracol. Ahora continúen con más de la programación habitual.